Está con nosotros María Eugenia Guerrini, que es licenciada en Servicio Social y coach ontológico. Gracias por venir, María Eugenia. Gracias, un placer. Bueno, hoy hablamos de estrés, ¿no? Hablamos de estrés, hablamos del burnout, de estar quemados, ¿no? Y quizás está asociado también con alguna crisis, Tal cual. ¿no? Las recaídas, digo, todo a veces tiene que ver con todo. Hoy lo hablábamos con Lili en una de las pausas. Y digo, ¿qué es esencial ante estas cosas? Reconocer el problema. Digo, ¿cómo se empieza a reconocer el problema o una crisis o cómo se sale de un momento de caída anímica? Generalmente cuando estamos en un momento de desequilibrio, como es una crisis, que puede generarse por diferentes motivos, desde una separación a la pérdida de un trabajo, o un accidente, una enfermedad o cualquier situación que nos desestabiliza, nos desorganiza. O sea, la crisis es una situación que irrumpe en nuestra vida, ¿no? Y que produce un cambio. Bueno, tenemos que... El primer paso es reconocer esa crisis. Generalmente cuando decimos o escuchamos la palabra crisis, lo asociamos con algo tremendo, algo negativo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar la palabra vinculada a eso, a crisis económica o crisis laboral o crisis de pareja. Pero la crisis no implica necesariamente eso, no es algo tan catastrófico como se considera. Está bien, el volver a empezar. A mí me hace un poco de ruido el volver a empezar. Yo sé que estamos escuchando a Lerner, es hermosa la canción, pero ¿es volver a empezar o no? Porque uno no parte del mismo lugar. Claro, es volver a empezar desde esa situación puntual, desde ese cambio que se produjo. La palabra crisis para los chinos significa peligro y oportunidad. Sería el peligro de lo nuevo y la oportunidad para el cambio. Entonces, filosofía. Claro, entonces, a ver, por eso una de las sugerencias que siempre yo recomiendo, lo que sugiero para empezar a levantarse cuando hay una crisis o una caída, es empezar a cambiar las preguntas, porque las preguntas son poderosas. Entonces tenemos que hacernos buenas preguntas. A ver, dame dos o tres buenas preguntas. Claro, por ejemplo, en lugar de preguntarte por qué me pasa esto, por qué a mí, empezar a preguntarte para qué. Cuando vos decís por qué, te quedás en ese lugar de víctima, de no posibilidad, ves todo negro, todo negativo, y bueno, ¿y cómo hago? ¿Por qué me pasa esto si yo no...? No, y cuando decís para qué, empezás a ver como una luz, ¿no? Y decís, bueno, a ver, ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué me viene a mostrar? Y empezás a pararte en esto, bueno, ¿qué alternativas puedo ver? ¿Qué posibilidad? Y ¿qué puedo hacer para salir, para superar? Poneme un ejemplo, no sé, el mundo laboral, en el mundo de relaciones, en el mundo de la amistad. No sé, te peleás con un amigo, una amiga. O no sé, te dicen, mira, terminó el contrato. El para qué es muy útil para las enfermedades. Bueno, poneme ejemplos y preguntas positivas que no tenemos que hacer para en una situación de enfermedad, por ejemplo, ¿no? Lo primero que uno tiende, cuando está en el proceso de duelo, es ¿por qué me pasa esto? Si yo soy buena persona, si yo hago todo bien, si yo soy... ¿no? ¿Por qué me castigo, no? Cuando vos empezás a preguntarte, bueno, ¿para qué? Lo vinculás con el sentido de la vida. Entonces decís, bueno, a ver, ¿para qué llega esto? A ver, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Y ahí ¿cuál es mi misión de ahora en más? También, bueno, eso es muy importante, sí. Por eso, a ver, uno tiene que empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento, empezar a vincularse con uno mismo, con su ser, buscar dentro de uno los propios recursos que te van a permitir empezar a hacer de esas preguntas que te van a llevar a, tal vez, vincularte con tu misión de vida. O sea, quizás podés, en un momento adverso de tu vida, descubrir recursos que tenías. Totalmente. Digo, quizás sabés que tenés determinadas herramientas y las descubrís en una crisis. Seguramente, porque cuando vos empezás a trabajar con tu propio autoconocimiento, te empezás a vincular con tus recursos internos, con esas capacidades, habilidades o herramientas internas que tal vez desconocías. Eso, cuando hablamos de autoconocimiento, es eso, empezar a mirar para adentro y conocerme. Y a partir de ahí, ver con esas capacidades que estoy descubriendo, ¿qué puedo hacer? Y tal vez es ponerlas, cuando hablamos de misión, nos referimos a poner eso al servicio de la humanidad. Es algo que nos trasciende a nosotros, no es para nosotros. ¿Y se puede sola? A veces sí, pero en general necesitamos una guía, alguien que nos acompañe en el proceso. Sí. A veces se puede solo, leyendo, estudiando o
haciendo un propio proceso de indagación, pero en general necesitas a alguien que te pueda acompañar en el proceso. Y ese mismo, en ese mismo momento, cuando vos empezás a desarrollar tus capacidades, empezás a crecer, te haces más grande. Entonces, ese problema que antes era tremendo empieza a achicarse. Entonces empezás vos a verlo desde otra perspectiva, con otra mirada, le das otra interpretación. Entonces empieza a hacerse más chiquito y vos tomás poder. Por eso la pregunta, ¿para qué?, es poderosa. Porque cuando empezás a responderte, bueno, a ver, yo estoy para esto, a ver, esto me viene a enseñar, esto puedo hacer, y cuando aprendés y te desarrollás, después tenés ganas de acompañar a otras personas. ¿Y hay un tiempo en el que uno hace ese clic? Porque al principio, en el momento de crisis, estás choqueado, estás peleado Sí. con la vida. enojado, con todo. Digo, sí. los tiempos dependen de cada uno, ¿no? Cada persona tiene sus tiempos. Hay personas que en realidad te demoran mucho en hacer ese clic. Otras lo hacen enseguida. Todo depende de, a ver, las ganas que tengas de salir de esa situación. Muchas veces se elige quedarse en ese lugar de queja o de víctima o en la zona de confort porque es como lo conocido, aunque no sea placentero, porque confort no quiere decir placentero, pero es lo conocido, ¿no? Lo que sabes que va a pasar si vos movés una pieza, pasa esto otro. Pero cuando empezás a ver algo más, bueno, una vez que empezás a ver ya no puedes dejar de verlo. Entonces eso implica que tenés que hacer algo. Entonces, ¿y cuándo uno se da cuenta que, Pasas a la como acción. vos dijiste, que es la oportunidad? Porque vos dijiste, no es solo la crisis, sino también tener la oportunidad de que algo... ¿Cómo claro, te das cuenta ahí? entender, conocer que la crisis o esa situación adversa puede ser una oportunidad para algo mejor, te implica o te permite empezar a hacer otras acciones. ¿Cómo te das cuenta? Cuando empezás ese propio proceso de autoindagación, de autoconocimiento. Hay una frase muy típica que dice que vos estás en un momento malo y decís, ¿por qué no salís? ¿Por qué no salimos? No estoy en condiciones. Y eso parece que es un autocondicionamiento, no estoy en condiciones. Que otro te dice por qué Sí. no salimos. Sí, y claro, yo digo, no estoy en condiciones. porque a veces las personas piensan que es forzando al otro a que salga, que se distraiga, va a pasar. Y no, en realidad el cambio es interno. La propia persona tiene que tomar la decisión de iniciar ese proceso. A veces es necesario motivarla o mostrarle todo lo que puede tomar y dejarlo para que cuando sea su momento lo decida. Salvo que corra riesgo su vida, que estemos ante una depresión o algún problema, ¿no? Son muy vinculado con la diferentes salud las mental. situaciones, ¿no? Exacto. Pero alguien que se haya acercado a vos, que quizás le diste una mano, lo acompañaste en un proceso de recuperación, ¿de qué modo te agradecen? Porque algunos quizás te deben decir, la verdad, me hiciste ver cosas que no había visto antes. Sí, he acompañado a muchas mujeres en procesos importantes de su vida y, bueno, el agradecimiento generalmente es con palabras y se suman muchas veces a mis talleres o a los espacios y le difunden, por decirlo de alguna manera, el trabajo que hemos hecho con las otras personas que por ahí están iniciando esos procesos. Siempre con alguien al lado es más fácil. Sí. 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 ¿Dónde das los talleres? Los talleres, bueno, hay algunos, uno que es presencial en la ciudad de Pergamino y que se llama Experiencia Crisálida, y el otro es online, que se llama Socioterapia para la Vida Cotidiana. Es virtual lo hacen, ¿no? Ese es virtual, se pueden sumar en cualquier momento del año porque son encuentros semanales, pero siempre vamos tratando diferentes temas y los vinculamos también con las experiencias. Así que, y acá les traje mi libro de regalo para todos El ustedes. ¿Para todos? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Puedo pasar? Así que sí. ¿Sí? Ahí está. Muy ¿no? amable. Sí, Gracias. Las decisiones que cambian tu vida, mira. Claro, Muy este bien. libro lo escribí en base a mi experiencia de vida y cómo descubrí a partir de una experiencia particular mi misión y que es acompañar a las mujeres a poder también hacer un trabajo de desarrollo personal para poder tomar las decisiones poderosas que los lleven a tener la vida que quieren. Bueno, el libro lo consiguen en el taller, supongo. Sí, o me escriben O te escriben. a mis redes ¿Cómo sociales. es las redes? El Instagram es María Eugenia Guerrini. Sí. Y si no, también el mismo nombre, la página web. Perfecto. O, bueno. Tiene ejercicios, ¿eh? ¿Por qué el Está arte de bueno. tapa? ¿Por qué el arte Está de bueno. tapa?
Esa foto es de mi hija. Ah, Esa ¿viste? foto la hizo mi hija, la sacó mi hija y Qué bueno, linda. elegimos de toda su producción esa y me encantó. Cada uno puede interpretarla como Claro. más le gusta. ¿Para ¿no? qué? ¿No? ¿Para qué? Exacto. Gracias, por No, haber un venido. placer.